Buenos días, amados hermanos. Qué hermoso volver a encontrarnos un día más en la casa del Señor. Dios envía bendición acá entre su pueblo. Dios vino antes y preparó todo esto para que nos gocemos entre nosotros, ¿sí? Dios envía palabra de vida para cada uno de nosotros. Qué hermoso volver a verte. Sí, que es hermoso. Le hago una pregunta. ¿Qué se celebra hoy o anoche en gran parte del mundo? Error. Hoy se celebra la Reforma. Hoy se celebra la Reforma. ¿Amén? Hoy se celebra la Reforma. Hace muchos años atrás, Juan Hoff empieza a encender una llama. Antes John Wycliffe, después John Huss y después Martín Lutero lo hace más visible. La llama ya venía encendida de mucho tiempo antes. En Mateo 23:15, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un seguidor, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que de vosotros. Gálatas 4:16. Esos eran los reformadores de la iglesia del primer siglo. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad? Cristo ya era el reformador de la iglesia. Cristo vino a llamarnos a depender solamente de la fe, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente a través de las Escrituras. El Señor habla a través de sus santos por medio de las Escrituras. Amén. Hoy celebramos la Reforma. Hoy celebramos la iglesia que se pone de pie en Cristo. Ponete de pie. Si tenés un segundito, Dios, el Dios vivo y verdadero, te va a enviar un WhatsApp directamente a tu corazón. Así que si tenés tu celular ahí a mano, meté la mano en el bolsillo, meté la mano en la cartera y ponelo en silencioso. Te va a enviar un email, el Padre vivo, directamente a tu corazón. Pongamos en silencioso nuestros celulares. ¿Sabes qué? Hoy venimos a celebrar a Cristo. Amén. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Una vez más. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Él vive. Él resucitó. Él resucitó. Y por siempre vivirá. Él resucitó. Él resucitó. Vamos a celebrar. El Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Otra vez más, vamos. Celebrar a Cristo, celebrar. Gloria al Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive. Él resucitó. Él resucitó.
el Señor resucitó. Vamos iglesia otra vez, una vez más para el Señor. Celebrar a Cristo, celebrar toda la gloria. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Una vez más. Celebrar a Cristo, celebrar. Todo para ti, Señor. Celebrar a Cristo, celebrar. Él resucitó, Él resucitó y por siempre vivirá. Él resucitó, Él resucitó. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar. El Señor resucitó. Aleluya. Hay muchas razones para celebrar nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Argentina, te he venido con la paz del Señor, te he venido con su luz y su amor, te he venido. Argentina, te he venido. En el nombre de Jesús, te bañamos con la luz de su gloria, rompemos maldición. En el nombre de Jesús, declaramos bendición y victoria. Recibe el favor, recibe el amor y el gozo del Señor. Argentina, te bendigo con la paz del Señor. Así es. Te bendigo con su luz y su amor, Señor. te bendigo. Argentina, te bendigo.
desde el norte hasta el sur, desde el mar hasta la cordillera, en cada corazón se vea la bendición y la gloria. Recibe el favor, recibe el amor y el gozo del Señor. Argentina, te bendigo con la paz del Señor. Te bendigo con su luz y su amor. Te bendigo, Argentina, te bendigo. Argentina, te bendigo con la paz del Señor. Te bendigo con su luz y su amor. Te bendigo, Argentina, te bendigo, te bendigo, te bendigo. En el nombre de Jesús bendecimos a Argentina. Bendiciones, Argentina, este país tan hermoso. Bendecimos a este lugar. Permiso, vamos a dar un aplauso al Señor fuerte. Así es. Ven a hablar aquí. El Señor está con nosotros. Qué tiempo súper especial para estar bendiciendo la Argentina. Mira, la palabra de Dios te manda y me manda no a criticar a los gobernantes, sino a bendecirlos. Nos llama a bendecir nuestra tierra. Y de hecho te dice, la palabra de Dios te dice que en la palma de la lengua descansa la vida y la muerte. Es decir, que si vos no bendecís a la Argentina, la estás maldiciendo, así es la Argentina que vas a tener para tus nietos, para tus hijos y los que vengan detrás de ellos. Qué importante, iglesia, que vos bendigas a la Argentina. Oh, Guillermo no ve nada de todo lo que está pasando. Sí que lo veo. Pero mis ojos están puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Y Él dice, clama a mí, y yo te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que vos, Lucas, que vos, Guillermo, no conoces. El Señor está con nosotros en este lugar. Es tiempo de orar por la Argentina. Pero no estoy acá para orar por la Argentina, sino estoy acá para hacer un par de anuncios. Y aunque no están los anuncios, tenemos al pastor Vilmar. ¿Está por ahí el pastor Vilmar? Ahí le vamos a dar un aplauso al Señor.
Pastor Vilmar, la gente te quiere porque dije uno y dieron muchos más. Pero de todas maneras, el aplauso no es para el Pastor Vilmar ni para Mirta para Irma que está acá con nosotros, pero sí para darle gracias al Señor que están con nosotros. Y especialmente cuando hace un par de domingos atrás dimos una noticia que muchos se estremecieron, que hemos orado por ellos. Y bueno, y el Señor lo trajo, ¿no? Los trajo a los dos y están sanos y están en carrera otra vez. Así que los bendecimos, Irmita, Vilmar, y los amamos en el amor de Jesús. Así que gloria a Jesús. Dale un aplauso a Jesús si querés darle fuerte, fuerte. No quiero sacar mucho tiempo. No quiero sacar mucho tiempo, pero miren, buenas nuevas. Volvemos a las reuniones presenciales de oración. Vamos a seguir con 2 reuniones de oración. Nadie se distrae. El Espíritu Santo está acá. Yo no soy el Espíritu Santo. No nos distraemos. Reuniones de oración presenciales. Vamos a seguir, estuvimos hablando con Luli, ¿verdad? Que ella está llevando a cargo adelante las oraciones, las reuniones de oración, que hasta este momento fueron las 2 por Zoom. Bueno, vamos a dejar, la reunión de los martes va a ser presencial, va a ser aquí a las 19 horas y vamos a hacer como veníamos haciendo. Oramos los martes por las personas. Oramos por cada uno de los que están acá y los que todavía no están acá. Como muchos de los que están acá hoy son de los que antes no estaban, que habíamos orado, vamos a orar por los que no están, que estarán. No sé, ¿estoy medio loco? Está bien, te enredé, pero no importa, soy un poco complicado. Pero, ¿sabes qué? Dios está acá. Y vamos a orar por tu familia. Vamos a orar por esos que vos pensás que no tienen arreglo. ¿Viste aquellos que vos decís, no, ya que lo voy a invitar a la iglesia, me va a pegar un palazo en las muelas? No, porque el Espíritu Santo tiene poder para convencer de pecado, de juicio y de justicia. Si no, pregúntele a mi papá y a mi mamá que me trajo hasta acá el Señor, ¿no? Así que es poderoso, Dios es poderoso. Va a ser aquí la reunión de oración, va a ser a las 19 horas, arrancamos este martes y vamos a orar por las personas. Los días jueves vamos a seguir con las reuniones por Zoom a las 19 horas, ¿verdad? Y va a ser por el gobierno nacional, por la Argentina, va a ser por Asiera, va a ser por Argentina, oramos por vos, va a ser por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Defensa, por todas las cosas, por nuestra Argentina. Así que en líneas generales eso es lo que tenemos por acá. Vamos a mantener la reunión de oración de 1 hora, no te asustes, porque algunos dicen, no, voy a ir a la reunión de oración y se va a hacer como de 3 horas. Vamos a tratar de acotarlo. Si hemos aprendido algo en estos días, en esta pandemia, fue a ser precisos con los tiempos, a decir más con menos. Así que venite porque hay poder cuando el cuerpo se une a orar. Así que eso por un lado. Segundo punto, el domingo entrante arrancamos con la escuela dominical. Vamos a darle un aplauso al Señor. El Ministerio de Discipulado ha trabajado muy duro en conjunto con los otros diáconos y con el equipo pastoral y estuvimos tratando de cubrir todos los aspectos para que esto se pueda dar. Así que venite, va a haber 6 clases, esto va a arrancar a las 10 de la mañana, va a tener un tiempo determinado, son más o menos 45 minutos y a las 11 arranca el servicio, ¿verdad? O sea, el domingo que viene venite a las 10 como siempre. Vamos a dividirnos en clases según las edades. Esto va a ser algo dinámico, no quiere decir que siempre van a ser 6 clases, seguramente se van a ir agregando, se van a ir subdividiendo, no lo sabemos. Solo el Señor lo sabe, pero sí sabemos que tenemos que arrancar y en obediencia estamos haciéndolo de esa manera. Va a ser para todas las edades. Bien, con esto voy cerrando. Muchos están pidiendo membresía, muchos están queriendo bautizar desde el año pasado, no pudimos bautizar el año pasado en el 20, pero viene el tiempo de aquellos que quieran tomar compromiso con el Señor y con la iglesia del Señor y hacerse miembro de esta iglesia. Va a haber un curso que son una serie de reuniones donde vas a poder preguntar, a ver, ¿qué es esta iglesia? ¿En qué cree esta iglesia? ¿Por qué dice que son bautistas? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Bueno, todo eso, vamos a decir, ¿qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Todas esas cosas es el entorno, el momento para conversarlo. Eso es algo que también está moviendo el Ministerio de Discipulado, así que estamos trabajando con eso. Moira, levanta, a ver, miren Moira, la conocen a Moira, miren para atrás. Moira tiene allí una planilla, aquellos que quieran, estén interesados, anótense ahí.
Anótense. Cuando tengamos el grupo vamos a ver, y en función de lo que cada uno pueda, vamos a ver de establecer estas reuniones que van a ser presenciales para aquellos candidatos, aquellas personas aspirantes a la membresía de la iglesia. Así que, sin más, yo les quiero pedir una cosa, miren, porque acá hay gente que está muy adelante. Miren, acá hay dos líneas totalmente vacías. Yo necesito valientes, que se arrimen para acá adelante. Habrá algunos valientes, porque la gente que venga después se puede poner atrás. A ver, los valientes, un aplauso a los valientes, a ver. Vamos. Ahí está, vamos, gracias. Con esto, prepárate a adorar al Señor. El Señor de la iglesia, Cristo Jesús, está en este lugar. Gracias. Buen día, hermanos. Bueno, la lectura que vamos a hacer hoy es Hechos de capítulo 6, del 1 al 15. Y dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que la viuda de aquellos eran desentendidas en la tribulación diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia, de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirenes, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que le habían oído hablar palabra blasfema contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Palabra de Dios. Bueno, me invito a orar, hermanos. Oh Padre Celestial, en este momento, Señor, lo primero que quiero hacer es agradecerte, Padre, porque vos estás acá presente, Señor, porque sos el primero en venir, en llegar y en recibirnos. Gracias, papá. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, de los que estamos presentes y los que estamos en su casa, Señor. Oh Padre, te damos la bienvenida y te damos toda la honra, la gloria, Señor. Y te agradecemos, Padre, por ese sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros, Señor. Oh Señor, por ese favor, por esa inmerecido, Señor. Padre Celestial, en este momento, Señor, te pido también para que podamos estar muy atentos, Señor, muy atentos a tu palabra, a lo que vos nos tenés que decir, Señor, para que salgamos de acá rebalsados, Señor, de vos, de tu Espíritu Santo, papá.
Gracias, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, que cada día crece. Gracias, Señor, por todo lo que vos hacés y seguís haciendo, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Mi copa está rebosante, dijo David. Y Guille fue más allá. Que salgamos rebalsados de su amor, rebalsados, lleno, completamente lleno de la palabra de Dios para que edifique nuestras vidas cada día. Protegido estoy en tu falible amor. Tu corazón es mi escudo redentor. Eres la luz y la oscuridad no te puede pagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede pagar. He caminado sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra yo. No temeré cuando lanzados por la eternidad. No temeré, entrelazados por la eternidad. Protegido estoy en tu falible amor. Tu corazón es mi escudo alrededor. Eres la luz y la oscuridad no te puede pagar. Eres la luz y la oscuridad no te puede pagar. He caminado sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra mí. He caminado sobre el mar, siempre estás ahí, calmando las tormentas que vienen contra yo. No temeré, tu amor disipa todo mi temor. No temeré, entrelazados por la eternidad. Por la eternidad. No temeremos, en Él somos más que vencedores. Gloria a Dios. Podemos ir sentándonos. Damos muchas gracias al Señor que nos permite esta mañana y compartir estas bendiciones, estas maravillas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy me toca a mí estar acá adelante. Le estamos dando un descanso a Guillermo, así que bien, gracias a Dios que puedo ver caras de seres muy, muy queridos, los cuales esto me llena de regocijo, un regocijo especial. Así que el Señor nos va a administrar en esta mañana. Bueno, le voy a pedir a Bauti que me ponga la plaquita que le pedí de la última canción que terminamos de cantar. He caminado sobre el mar y siempre estás ahí, calmando las tormentas
que vienen contra mí. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. ¿Y hemos caminado sobre el mar en medio de las tormentas? ¿Y ha estado el Señor? ¿Lo podemos reafirmar? ¿Lo podemos declarar? Amén. Amén. Porque en esta mañana el Señor puso en mi corazón y en el corazón del pastor Guillermo que hable sobre la iglesia y la vuelta a la presencialidad. Hemos leído esta palabra, bueno, ahora poneme el pasaje, gracias Bauti. Hemos leído esta palabra de un hecho que ocurrió en la primitiva iglesia, ya cuando se estaba formando, que los discípulos aumentaban, los cristianos aumentaban, la gente venía, porque había sido una revolución, literalmente dicho esto. El Espíritu Santo estaba trabajando de tal manera entre el pueblo, entre la nación, entre toda la gente, judíos y gentiles, entre todos los pueblos, griegos, todos los que habitaban en aquel momento, el Espíritu Santo había invadido la nación de tal manera con su palabra que muchos creían al mensaje, se arrepentían de sus pecados, se convertían al Señor y eran bautizados y la iglesia crecía y crecía. Pero como toda cosa que crece, vienen los problemas, vienen las dificultades. Y nosotros, año 2020, principio 2020 en enero, el 1 de enero allá, si nos acordamos bien, todos habíamos levantado una copa brindando por un año próspero y un año bendecido. Ninguno de nosotros nos imaginamos lo que estaba por venir. Ninguno de nosotros siquiera se nos había cruzado en la cabeza lo que estaba por venir, porque nadie de nosotros sabía lo que era una pandemia. Lo sabíamos por los papeles, lo sabíamos por los libros, porque nos dijeron, bueno, una pandemia es cuando es un virus que ataca a nivel mundial y nada más que eso. Ninguno de nosotros vivimos. En el 1918 fue la última pandemia que ocurrió sobre la Tierra y hizo grandes estragos. Y mucho más en aquel tiempo que no había comunicación como las hay hoy en día, ¿no? Que la ciencia no había aumentado tanto como hoy en día ha aumentado la ciencia, quiero decir, en cuanto a la vacunación, a la prevención y a todos los medios que a nosotros nos brindaron en este 2020, que allá, repito, 1 de enero de 2020, ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a tener que vivir lo que vivimos en todo el 2020. Pero antes de pasar a mencionar algunas cositas, quiero recordar una palabra del Señor Jesús, porque al Señor Jesús no se le escapó esta pandemia, no se le escapó esto en absoluto, no hubo un plan B para Dios. Porque Dios sabía desde la eternidad que en el 2020 íbamos a tener que vivir lo que vivimos. ¿Sí? Y palabra del Señor Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, que dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la palabra aflicción significa dos cosas. Significa abatimiento y tristeza. Esto hablando en el aspecto espiritual de la persona. Y la segunda cosa significa molestia o sufrimiento físico, hablando en el aspecto físico y material de la persona. Entonces Jesús nos dijo en aquel momento, en el mundo tendremos aflicción, en el aspecto espiritual y en el aspecto físico. Ya nos había advertido nuestro tremendo maestro, nuestro gran Señor nos había advertido allá, hace más de 2000 años atrás, cuando Él estuvo en la tierra, a su discípulo y lo dejó registrado en su palabra, para que nosotros también hoy, 2021, nos hagamos acreedores de esta palabra, palabra profética. En el mundo tendréis
aflicción. Pero confiad que, más fuerte esto, yo he vencido al mundo. ¡Wow! ¡Qué tremenda declaración! Todavía no había muerto en la cruz, ¿eh? Todavía no había muerto en la cruz. Todavía no había vencido con la resurrección a Satanás. Todavía no había derramado su sangre en la cruz del Calvario, derrotando las huestes espirituales y exponiéndolo en la cruz del Calvario como triunfante y ellos como vencidos. Satanás y todas sus huestes, Cristo los derrotó en la cruz del Calvario y en la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo dijo esto, todavía no había muerto y dijo: yo he vencido al mundo. Amén. A nosotros nos tocó vivir un tiempo muy especial el año pasado y lo que vamos del 2021. Este tiempo especial comienza a las 0 horas del día 20 de marzo del 2020, que finaliza el 8 de noviembre del 2020. 234 días de aislamiento, confinados en, ¿se acuerdan? Quédate en casa, donde no podíamos salir, donde nos habían dicho, y era así, que ahí afuera había un monstruo, que ahí afuera estaba el terror. Luego del 8 de noviembre de 2020 se estableció el inicio de la DISPO, el distanciamiento social preventivo y obligatorio, que regía desde el día siguiente, o sea, 9 de noviembre de 2020, y se extendía hasta el 20 de diciembre del 2020. ¿Qué se pretendía con esto? Es el distanciamiento, ¿no? Ya no hacía falta quedarse en casa, ahora podíamos salir afuera, pero había que mantener el distanciamiento social y preventivo y obligatorio, más allá también del barbijo, que hasta el día de hoy lo usamos, y lo vamos a usar por un tiempito más, pero se va a terminar también esto. Esta fecha del 20 de diciembre 2020, del 20 de noviembre, ahí está, gracias. Del día 9 de noviembre, ahí está, del día 9 de noviembre de 2020 se extendería hasta el 20 de diciembre de 2020. Y una vez que llegara esta fecha, se cumplirían no 234, sino 275 días de medida sanitaria. Todos unos números que pueden significar algo o no pueden significar nada, pero lo cierto es que lo vivimos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, y esto fue parte de esta aflicción. Al principio de la pandemia, yo recuerdo, como ustedes deben recordar también, que se pensó que era como una estrategia de Satanás, como una persecución de Satanás, porque había logrado, después de muchísimos años, de allá del 1918, había logrado Satanás, decíamos, cerrar las puertas de las iglesias, donde ya no nos podíamos congregar en las iglesias. Algo que nos apasionaba, algo que nos llenaba, que veníamos y alabábamos a Dios juntos. Había una unción especial, el Señor por medio de su Espíritu nos bendecía y nos usaba, y la iglesia estaba, pero había algo que aprender. Y el Señor, como dije, no tenía un plan B, se cerraron la iglesia, entonces vamos a inventar otra cosa. No fue así. Esto se pensaba, la gente pensaba, quizás nosotros lo hemos pensado también, pero la iglesia jamás estuvo cerrada, jamás estuvo presa. La palabra del Señor, como en aquel entonces con los primeros cristianos, los primeros en ser puestos presos era Pedro y Juan, ¿se acuerdan? Y ellos, estando en la cárcel a medianoche, cantaban himnos de alabanza a Dios, y las paredes se conmovían, y las rejas y las puertas de la cárcel se abrieron,
y ellos, los grillos y los cepos de ellos se cayeron de sus manos y quedaron libres. Así fue el mover del Espíritu Santo en aquel tiempo y fue el mover del Espíritu Santo en este tiempo que nos tocó vivir, porque la iglesia jamás estuvo cerrada. ¿Qué es lo que pasó? La iglesia se reinventó en la manera de trabajar, porque la iglesia comienza a utilizar lo que el mundo, vencido por Jesús, nos provee, el Internet. Todos empezamos a trabajar con el Internet. Y aún los que éramos enemigos, entre comillas, del Internet, tuvimos que aprender a manejarlo. Pero no solamente el celular, la computadora, porque los chicos estaban en las escuelas, estaban siendo atendidos vía Internet. ¿Les servía o no les servía? No sé, es otro tema. Pero ellos tenían que asistir a la escuela por Internet. Las iglesias lo mismo. La palabra del Señor recorrió el mundo, escuchando a la gente a través del Internet. Millones de personas en el mundo que de otra manera nunca hubieran escuchado la palabra del Señor, porque no hubieran ido a una iglesia. Sin embargo, gente que nunca ha pisado una iglesia conoció a Cristo a través de las predicaciones del Evangelio de distintas iglesias en el mundo entero que hablaban. Y yo doy fe, ustedes saben que durante todo este tiempo el ministerio de discipulado no quedó preso. El ministerio de discipulado siguió llegándose a las casas de ustedes, entrando en las casas de ustedes a través de me hace Silvio el camioncito, porque él iba trabajando y iba escuchando el discipulado, y muchas veces me llamaba, me mandaba mensajitos. Fue una experiencia para mí. Tuve que aprender esto junto conmigo Damaris, que me dio una mano tremenda editando los videos y con todos los errores con los cuales salían, porque no éramos profesionales. Dios nos hizo profesionales, Dios nos enseñó, y ahí estuvimos investigando también el Internet, cómo editar, y no vino otra persona que entendía más que nosotros, que nos pasó el programa y nos enseñó a utilizarlo, y el Señor me enseñó a mí cómo predicar en 30 minutos. Yo soy... Lo dije el otro día, normalmente cuando me tocaba predicar siempre hacía mi bosquejo, y mi bosquejo era del tamaño de mi Biblia, como uno que tengo acá, del mensaje que estoy teniendo hoy, ¿no? Preparaba mi mensaje con los puntos principales, con, vamos a decir, los versículos y todas las ideas, no, pero entraban en una hoja. La cuestión es que el Señor me enseñó a que con la pandemia, y porque tenía que rigurosamente meterme en un tiempo, porque el YouTube nosotros tuvimos que hacer algo para que nos meta 30-35 minutos que duraba el discipulado, si no, no nos aceptaba, porque el YouTube no te acepta más de 15 minutos, tenés que, o sea, te da 30 minutos, te da una hora, pero tenés que hacer algo distinto. ¿Y cómo meter 30 minutos ahí adentro? O sea, la iglesia, me involucro en lo que quiero decir, se tuvo que reinventar en la forma de trabajar, pero jamás la iglesia quedó parada en ningún momento. Démosle un aplauso muy fuerte al Señor por esto. El Señor obró en la vida de todos nosotros, tanto de los discipuladores como de los que son discipulados, entre la gente, los servicios de adoración, ahí las casas, congresos, reuniones de oración, de estudio bíblico, acompañamiento social, acompañamiento fraternal entre los hermanos, seminarios de capacitación vía Zoom, que hasta el día de hoy, a pesar de la presencialidad, se siguen haciendo estos seminarios de capacitación, donde a mí me tocó participar en alguno de ellos, que el orador, por ejemplo, vivía en España,
el que nos estaba dando el curso de capacitación por medio de Sociedad Bíblica, vivía en España. Yo jamás hubiera estado presencialmente con este hombre que yo lo tenía como un gran escritor, como un gran pastor, porque lo seguía a través de las redes. Nunca me imaginé que hubiera estado en un seminario de capacitación con este hombre. ¡Wow! Para mí fue una alegría tremenda cuando vi que fulano de tal iba a estar, me metí en el seminario, de una. Así que el pueblo del Señor, lejos de retroceder, creció, dando gloria a Dios Padre por este cumplimiento de la profecía de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero hemos aprendido a confiar. Yo estoy seguro que las palabras del Salmo 91 en la cabeza de cada uno de ustedes estuvo presente durante todo el 2020. Ni plaga tocará tu morada. Aunque es verdad que fue un alto costo que pagar. Familias que sufrieron el COVID en su casa. Familias que a raíz de haberse contagiado del COVID le quedaron secuelas a algunos de sus integrantes. Familias que han perdido a algún ser querido, que el COVID le cobró una víctima fatal en esa familia, un costo muy alto que pagar. Yo tengo en mi memoria, y hasta el día de hoy la extraño, a mi masajista, a Rosa. La extraño muchísimo, se la llevó el COVID. Una mujer de mi edad, con toda la salud a disposición, se la llevó el COVID. De la noche a la mañana, una neumonía bilateral y ya no pudo salir más. ¿Cuántas familias sufrieron esta? Pero seguimos en pie y más potenciado que antes, porque ahora todo esto que nos ha enseñado la pandemia lo aplicamos en la vida de la iglesia. Y hoy la iglesia vuelve a la presencialidad. ¿Vieron? Hace poquito, hace 2 o 3 semanas atrás, dijimos que volvíamos a la presencialidad del discipulado. Hace un tiempito más atrás se abrieron las puertas, ya no a mayores de 60 años que no podíamos venir a reunirnos, y los niños, ya se abrieron las puertas para que todos podamos estar presentes. Ahora la reunión de oración, ¿se acuerdan? ¿Cuánto necesitábamos de esto? Y vamos al libro de los Hechos, que ya fue leído por nuestro hermano Guillermo. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias. Notemos nosotros que versículo 1 decía: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Cuando habla acá de los griegos, se refiere a judíos que hablaban el idioma griego y no hablaban el idioma hebreo. Había un problema de comunicación en la naciente primitiva iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos se quejaban de que las viudas que había en la congregación eran desatendidas. Las viudas griegas eran desatendidas por los que estaban a cargo de atenderla, la distribución diaria, distribución de comida, de ropa y lo que ellas necesitaran. Había este problema. Entonces, ellos, a esta gente judía griega, que hablaban el idioma griego, se les llamaba helenistas, eran los famosos helenistas de aquel tiempo. Pero que este problema desprendió que naciera un ministerio que hasta entonces no hubo necesidad de que se ponga en vigencia. No hay registro que nace aquí el ministerio de los diáconos. Puede ser que ya estaba antes entre el pueblo de Israel, pero no importa si estaba antes o nació en ese momento. Los diáconos era necesario establecerlo en la iglesia por la necesidad que había. De la misma manera, Guille, por favor, allá arriba dejé un vasito, no me traes un vasito con agua. Gracias. De la misma manera como cuando empezó este problema del COVID, la iglesia tuvo que echar mano a cosas para poder seguir funcionando, ¿sí?
Entonces, en aquel momento, bueno, busquen 7 hermanos que tengan algunas características especiales, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. Y se buscaron 7 de entre la multitud. Ya hubo que analizar a los hermanos, que hubo que mirar el testimonio, entonces estos requisitos, ¿no? Y entre ellos estaba Esteban. Y el versículo 7 dice, y crecía la palabra. Gracias, Guille. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y recordemos acá que está especificando discípulos. Quiere decir que discípulo es otro, si se quiere, es otro título, aparte de ser convertidos a Cristo. La gente creía y era bautizada, pero no era discípulo. Acá ocurre que los discípulos crecían, es puntual, los discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Discípulo es un alumno. La palabra discípulo significa alumno. Entonces, esos alumnos, para ser alumnos de Jesús, recordemos que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero en otro versículo, similar a este, dice, lleven el evangelio, predíquenle, bautícenlo y enséñenle a que guarden todas las cosas que yo los he mandado. Hagan discípulos, dijo Jesús. Esto es ser discípulo. Enséñenle a caminar, enséñenle a transitar. No solo creer en Jesús, sino ahora a vivir la vida de Jesús. Esto es ser discípulo, alumno de Jesús. ¿Cuál es el tema? Los mandatos de Jesús, ¿no? Que Él nos enseñó. Pero ¿qué pasa? Estos discipulados tenían que crecer de tal manera que ahora tenían que discipular a otros. Y esta cadena no se terminaría. Entonces dice que los discípulos crecían. Esto es maravilloso, ¿no? La gente no solo se convertía, sino que crecía. Crecía la palabra del Señor. Había más discipuladores y más discipulados. Crecía la palabra del Señor. Y esto se va haciendo una cadena. Después los discipulados vuelven a ser discipuladores y así sucesivamente. Es como una célula que se va extendiendo cada vez más, ¿no es cierto? Cada vez más poderoso. Entonces, la presencialidad en las iglesias, en primer lugar, la iglesia vuelve al templo. En distintos tipos de actividades. La iglesia vuelve al templo. Miren, Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Esto es lo que hacían. Los discípulos crecían. Entonces se exhortaban y se enseñaban con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por eso son importantes las reuniones. Podríamos decir, podemos seguir en casa en forma virtual y vemos las reuniones igual, como hay tantos que están viendo en este momento a través del internet esta reunión. Claro que podemos hacerlo, pero la palabra de Dios nos incita y nos dice, y nos provoca, y nos ayuda, nos empuja, diciéndonos que en la medida que podamos reunirnos, ninguno de nosotros dejemos de congregarnos, porque el hecho de quedarnos en casas, sin ir al templo, sin tomar el compromiso de decir, a las 10 de la mañana tengo que estar en la iglesia, ¿por qué? Porque voy a cantar, porque voy a orar, porque voy a adorar al Señor, porque el Señor tiene unción para derramar ese domingo, y me quedo en casa no porque necesite estar en casa. Hay quienes se quedan porque necesitan estar en casa, como es el caso del internet ahora, pero otros que no, y bueno, la comodidad me vence, entonces se me hace una costumbre, lo que dijo, algunos por costumbre dejan de congregarse. Así que la iglesia vuelve a la presencialidad. Y notemos lo que dice el Salmo 126, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, y yo traigo en este momento a mi mente, cuánto deseábamos en el año 2020 volver a congregarnos, ¿o no? Amén. Cuánto deseábamos.
Y después cuando se abrió allá en la otra etapa del distanciamiento social y obligatorio, wow, cuando pusieron mayores de 60, yo tengo 60, yo estoy al borde ahí, pero no puedo hacer una excepción y voy igual, me quedo allá en un rincón. No, la ley dice que no me dejaban venir, qué desesperación que tenía. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa. Es un placer ahora venir a la iglesia, venir al templo, juntarnos, saludarnos, aunque sea con el puño, desearnos un Dios te bendiga. Y que juntos adoremos al Señor, que juntos levantemos las manos, que juntos aplaudamos, que juntos estemos adorando al Señor y escuchando de su palabra. Se llenará nuestra boca, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esta gente. Merece un aplauso fuerte el Señor. Amén y amén. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Y cuántos en ese tiempo de pandemia hemos sembrado con lágrimas. ¿Saben lo que nos dice el Señor? A vos que sembraste con lágrimas. ¿Qué te costó? ¿Qué te costó? Que estuviste en el frente de batalla, en la vanguardia. Que estuviste ahí a pesar de la pandemia. Y le estoy hablando a Guillermo. ¿Sabes lo que te dice Dios? A él y a otros que también han estado. Yo lo digo Guillermo porque lo tengo en este momento en mi cabeza. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. ¿Qué dijo Dios? Mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, exponiéndose al posible contagio, exponiéndose a lo duro que fue esta situación. ¿Y cuántos pastores que se contagiaron por esta situación y hoy no están en sus congregaciones porque se los llevó el COVID? Repito, y me retraigo de lo que dije, no se los llevó el COVID, se los llevó el Señor. Y están con el Señor por toda la eternidad. El Señor le dijo, tu tiempo terminó en esta tierra. Vení que tengo cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, que tengo preparada para vos. Vení. Y fue solamente una transición, aunque a la gente, a sus familiares y congregación, aquí en la tierra les dolió mucho. Así que, en primer lugar, la iglesia vuelve al templo. En segundo lugar, y no menos importante, la iglesia vuelve a la presencialidad en las calles, en los barrios, en la sociedad. No solo es presencialidad en la iglesia, en el templo. La iglesia vuelve a la presencialidad en la calle. Todo este tiempo de aislamiento debe haber servido para fortalecer nuestro vínculo íntimo con el Señor. Notemos lo que leímos en Hechos de los Apóstoles, que tenían que ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. El haber estado, para que esto haya valido la pena, para nosotros que hoy estamos aquí, año 2021, para que esto haya valido la pena, tiene que haber servido para afianzar cada vez más la intimidad nuestra con nuestro Jesús, que nos hayamos enamorado cada día más de nuestro Jesús, no solo por ser nuestro Salvador, por haber perdonado nuestro pecado, sino que hayamos experimentado lo que dijo Jesús: entra en tu cuarto, cierra la puerta, y estando tú y Él solo, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese cuarto de guerra para nosotros, ese momento de intimidad, ese momento de soledad, ese momento en que estábamos solos y el Señor, aunque no teníamos palabra para decirle en algún momento, el Señor
sentía y podía contemplar nuestro suspiro y entendía nuestro suspiro y nuestros pensamientos, porque aún no estaba la palabra en nuestra lengua y el Señor ya la sabía todo, porque había una conexión con el Señor. Que esa conexión no se rompa, que esa conexión no se rompa, que esa conexión se afiance cada día más, que esa conexión con el Señor pueda arraigarse y cimentarse poderosamente en nuestros corazones, y Dios a través del Espíritu Santo que vive en nosotros nos va, dice, y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Vas a salir a las calles, vas a salir a la presencialidad, vas a salir a discipular, vas a salir a ser discipulado, vas a salir a servir al Señor, pero tu Padre que te vio en lo secreto te va a recompensar en público. Dice la frase de la canción: he caminado sobre el mar y siempre estás ahí calmando las tormentas que vienen contra mí. Ahí estamos. Y nos resonaba la palabra que dijo el Señor Jesús: no tengan miedo por los que matan el cuerpo. Y aunque el COVID significaba un monstruo allá afuera, algo poderoso, se nos había pintado algo poderoso, tremendo, tremendamente contagioso, mortal. Aunque nos habían pintado esto y fue así, esa intimidad con el Señor nos llevaba a decir: no tengo miedo a los que matan el cuerpo. COVID, vos matás el cuerpo, yo te mato en el nombre de Jesús. Porque Jesús venció. Lo dijo, ¿se acuerdan? Así que crecía la palabra. En el versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto es la iglesia en la presencialidad de las calles. Señales y prodigios entre el pueblo. El versículo 10 dice: pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Esto es el Espíritu Santo ministrando en nuestra vida, porque estuvimos en el secreto, porque estuvimos en la intimidad con el Padre, y el Espíritu Santo tomándonos y haciendo de nosotros lo que Él quiere hacer con nosotros. Esteban dice: no podían resistir a la sabiduría, pero la sabiduría de Esteban no, al Espíritu, la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. El Espíritu está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tomaba a Esteban y tomaba al resto y los hacía de tal manera, los manejaba de tal manera que el mundo no podía resistirles. Entonces inventaban cosas, ¿no? Como las que hemos leído. Pero en el versículo 15 dice, hermano, esto es maravilloso. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto hace el Espíritu Santo. Significa varias cosas. Significa que esa persona no es como por ahí se dice comúnmente, son unos hipócritas. Los que van a la iglesia son todos unos hipócritas, mentirosos. No. Cuando vivimos en comunión, en intimidad con Dios y el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos prepara, nos moldea, nos santifica, de tal manera que no hay nada que ocultar. El apóstol Pablo dice, somos una carta abierta. ¿Vieron que es un delito leer una carta ajena? Todos saben, ¿no?, que es un delito. Yo encuentro una carta que dice Oscar Vogel, y la encuentra Guillermo, y dice, de Oscar, a ver lo que dice, rompe el sobre y lee lo que está ahí adentro. Es un delito penal. Y el apóstol Pablo decía, nosotros somos una carta abierta ante ustedes. ¿Saben lo que significa la expresión carta abierta? ¿Qué les parece? Que todo el mundo la puede leer. No es personalizada. No dice Oscar Vogel. Dice, esta carta está dirigida
a la gente que se reúnen en Sibori 1251. Entonces cualquiera de ustedes la puede leer. El apóstol Pablo se exponía de esa manera a los hermanos, diciéndole: hermanos, fíjense en que no somos hipócritas, que lo que decimos con nuestra boca es una realidad, que vivimos la presencia del Señor en nuestras vidas, que Jesús es real en nosotros, que somos seres imperfectos, por supuesto, que nos equivocamos, por supuesto, que deberíamos haber hecho las cosas mejor, por supuesto, claro que sí, son las reglas de juego. Pero lo que decimos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, lo que decimos con la boca es real en nuestros corazones, porque Dios nos ha convencido de esto, porque Dios ha trabajado en nosotros y porque nosotros estamos como aquel barro, como aquella herramienta sobre el banco del alfarero o sobre el banco del maestro, del carpintero. Hay una herramienta sobre el banco. ¿Saben lo que significa? Que el carpintero puede utilizar cualquier martillo en cualquier momento, porque va a estar en condiciones. Si no está en condiciones, si está oxidado o deteriorado, el carpintero se va a encargar de que se le vaya el óxido. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Si hemos estado oxidados, si hemos estado deteriorados en algún momento por cualquier circunstancia, el Espíritu Santo, cuando vamos a Él, va a trabajar de tal manera que va a limpiar nuestro ser y nos va a poner sobre el banco de trabajo para que cuando Él necesite esa herramienta, la pueda utilizar. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor por esto. Debemos predisponernos. Por eso que dice, cuando vieron el rostro de Esteban, vieron el rostro de un ángel. ¿Qué quiere decir? Que era lo que reflejaba en la cara de Esteban, era inocente en cuanto a todo lo que le acusaban. No lo podían, ¿cómo que se dice? Probar. No podían probar todo lo que decían de Esteban en este caso, ¿no es cierto? Y la segunda cosa que significa esto, que no puedo dejar de mencionarlo, es que el ángel del Señor se manifestó en la cara de Esteban, como lo hizo en Moisés cuando estuvo en la montaña con Dios, que bajó luego al pueblo y el pueblo le dijo: ponete este trapo en la cara, porque reflejaba la gloria de Dios en la vida de Moisés. Esos 40 días y 40 noches que estuvo ahí en la presencia de Dios, la gloria de Dios era reflejada en la vida de Moisés. Y esto también significa, con respecto vieron el rostro como el rostro de un ángel. Yo me atino a pensar en esto, que el ángel del Señor se manifestó en ese momento. Y como allá en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estuvo con los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y se transfiguró delante de ellos y apareció Moisés y Elías junto con Jesús. Y ellos dijeron: ¡wow, Señor! Bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Y cuántos de nosotros, cerrada nuestra puerta en nuestro cuarto de guerra, nuestro dormitorio o donde tengas ese lugarcito para pasar en intimidad con el Señor, y el Señor se te manifiesta? El corazón no arde cuando nos abre las Escrituras. El corazón nuestro no arde cuando el Señor nos habla y nos transmite a nuestros pensamientos su voluntad. ¡Wow, que sí! Y salimos con lágrimas en los ojos. Y salimos porque la gloria de Dios estuvo en nosotros y esto nos partió la cabeza. Fijaron el rostro en Él y vieron el rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuántos de aquí? Les voy a pedir que agachen la cabeza, cierren los ojos y nos elevemos a la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios porque Dios está presente. Pero eleva tu pensamiento al Señor, analízate a ti mismo y responde para ti esta pregunta. ¿Cuántos de aquí quieren ser puestos en el banco de trabajo en el taller del maestro? Para que el carpintero de los carpinteros, para que el Señor de los señores, para que el Rey de reyes
haga y trabaje en tu vida de tal manera que tú seas para gloria y alabanza de Él. ¿Cuántos de aquí quieren hacerlo? Si tú quieres hacerlo, simplemente manifiéstalo levantando tu mano. Dios lo ve. Dios lo ve. Dios ve que tú quieres en tu corazón ser utilizado por Él, ser limpiado y ser discipulado por Jesús. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Una pregunta que Jesús le hizo a Pedro es, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo Jesús, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y él tuvo que ponerse sobre el banco del Maestro, en el taller del Maestro, en el taller de la gracia, para que Él obre y se mueva poderosamente, para que todo lo que hemos vivido en esta pandemia y ahora naciendo a esta presencialidad, Dios pueda hacer de nosotros lo que Él quiere, instrumento para su honra, instrumento para su gloria. Y si esto llena tu corazón, y si se conmueve tu corazón como aquellos que iban camino de Emaús, si arde tu corazón por la voz del Espíritu Santo, ábrele, y como dice Guillermo muchas veces, no sé lo que te dirá, no sé lo que te está diciendo en este momento, pero simplemente respondele, sí quiero. Le voy a pedir que se pongan de pie. Querido Padre Celestial, en el precioso y bendito nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor de Señores, nuestro Capitán, nuestro poderoso, aquel que venció, aquel que salió a la batalla venciendo, aquel que derrotó a Satanás con todas sus huestes y artimañas, aquel que lo colgó en la cruz del Calvario, aquel que reflejó su gloria en nuestras vidas. En este momento, en el nombre de Jesús, Padre Santo, toma nuestra vida, toma nuestros pensamientos, toma nuestras palabras, toma nuestro tiempo. Señor, estamos como herramientas sobre el banco. Haz de mí lo que tú quieras, haz de nosotros, Señor, lo que tú quieras. Padre, si tú nos preguntas, ¿me amas más que esto? Que yo pueda contestarte, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo. En el nombre de Jesús, te bendigo, iglesia. En el nombre de Jesús recibe palabra de Dios. Dios te bendiga. Amén y amén. Miguel. Hola, Pastor Miguel. Ahí está. Buenos días a todos. Este también es un momento muy importante de comunión, de participación como pueblo de Dios. Está la mesa, es la mesa del Señor. No es la mesa de la Iglesia Bautista, de ninguna iglesia. Es la mesa del Señor, a la cual Él, con mucho amor, en este día nos convoca, nos invita, para que recordemos algunas cosas importantes de lo que el Señor significa para cada uno de nosotros, lo que Dios significa para su iglesia.
esta iglesia pujante de la cual nuestro hermano nos estuvo hablando. Esta iglesia que está dispuesta a contemplar las maravillas del Señor. Y en esta reunión de Santa Cena voy a leer el pasaje en 1 Corintios capítulo 11, comenzando en el versículo 23, que dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que en esta mesa el Señor nos convoca, por lo menos quiero que pensemos en 3 cosas. Una mirada al pasado. ¿Y cuál es esa mirada al pasado? La obra perfecta de Jesús en la cruz a favor de nosotros. Eso tenemos que tenerlo siempre presente. Una mirada al pasado. Estamos aquí gracias a esa obra que Jesús hizo en la cruz. Obra perfecta que no se repite, que no necesita repetición. Aquí no estamos otra vez crucificando a Cristo, haciendo otra vez ese sacrificio. La Biblia dice que lo hizo una vez para siempre. Y no solamente una mirada al pasado, una mirada al presente. Y esa es la mirada que nos convoca. Porque Jesús, proféticamente, Isaías dijo: sufrirá mi siervo, pero el fruto de su aflicción vamos a ser nosotros. Y nosotros estamos aquí gracias a esa obra. Así que en el presente nos convoca el Señor. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Somos su cuerpo, Él es la cabeza. Convocados aquí con un propósito. El propósito de glorificarle a Él. El propósito de alabarle, como dice los salmos en muchos pasajes. Mirad cuán bueno es y cuán delicioso cuando todos los hermanos están juntos en armonía. Estamos aquí convocados por el Señor para recordarle en esta unión de comunión. Y en tercer lugar, una mirada al futuro. Dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una mirada al futuro, la esperanza. Hay una esperanza viva, y es estar un día con aquel que nos redimió, con aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué bendición para que anunciéis! Y mientras eso no acontece, estamos anunciando de su obra perfecta, que somos nosotros los redimidos. Estamos anunciando también a otros esa palabra de salvación. 3 motivos. Una mirada al pasado, la obra perfecta de Cristo. Una mirada al presente. Nosotros ahora aquí, reunidos como cuerpo, como iglesia. Y una mirada al futuro, nuestra esperanza. Y mientras estamos en eso, Pedro dice, y mientras tiene esa esperanza, se purifica, como Él es puro, Él es santo. Y dice en 1 Corintios también, el versículo 27 y 28, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre
del Señor. Por tanto, pruébese cada uno, pruébese cada uno. Aquí nadie le va a decir no participe. El Señor nos convoca. Cada uno en este momento, ya lo hemos tenido que haber hecho antes, pero una reflexión más, inclinando nuestra cabeza, examinándonos delante de Dios, para que participemos de estos símbolos dignamente. Y recuerden esto, lo que dice la palabra en Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y de toda maldad. Las personas que van a participar de la cena queden separados. Los que piensan que, bueno, para otra oportunidad pueden tomar asiento. Nadie tiene que mirar a nadie. Están en libertad de tomarla porque es el Señor que convoca. Voy a invitar a los hermanos que me van a ayudar a repartir los elementos que pasen aquí adelante. Y antes que ellos distribuyan, vamos a dar gracias por el pan. Hay que esperar, les van a pasar el pan y la copa. Cuando lo tengan en la mano, esperen, así todos juntos participamos de eso. Vamos a dar gracias por el pan. Yo sé que tiene una voz fuerte. El pastor Birmar va a dar gracias por el pan. Amén. Y también vamos a dar gracias por la copa. Es un símbolo, son elementos. Esto no se convierte en la sangre de Cristo ni el pan en el cuerpo. Jesús fue ofrecido una sola vez, pero Dios nos manda que le recordemos todas las veces. Y voy a pedir que el pastor Roberto, ahí con voz fuerte, dé gracias por la copa. Querido Dios, gracias, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre en esta mañana. Y gracias, oh Dios, por la sangre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Derramada por cada uno de nosotros. Sí, Señor, Señor. nos hizo libres. Padre, te bendecimos. Señor, te reconocemos como nuestro Dios personal, como el Dios de la iglesia. Padre celestial, queremos darte muchísimas gracias, oh Dios, por aquel sacrificio. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias porque eso sirvió para lavar nuestros pecados, nuestras culpas. Señor, nuestras ropas sucias, oh Padre, que te ofendían, Señor, y ahora estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Señor, por eso te damos gracias y por eso nos podemos reunir con alegría, Señor, y participar juntos como familia tuya, Señor, de este evento. Señor, te bendecimos. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por este momento que nos permitís pasar juntos aquí en tu casa. En el nombre de Jesús.
Amén, amén. Bueno, pueden pasar a servir mientras... Si puedes creer, nada se El Señor Jesús tomó el pan, lo bendijo y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Comamos, hermanos. Asimismo también tomó la copa, la bendijo y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Gloria a Dios. Gracias por su obra. Bebamos, hermanos. Terminamos con una oración esta parte y después sigue la alabanza. Oremos. Les voy a invitar a que todos se pongan de pie los que estaban sentados. Padre Celestial, alabamos tu nombre, te damos gracias, porque esta mañana nos has invitado a participar de esta mesa. Que siempre, oh Padre, no olvidemos por lo menos de estos 3 ideas que tú quieres fijar en nuestro corazón. Agradecidos por tu obra de amor a través de Jesús. Agradecidos porque somos un cuerpo, una familia, Señor. Y agradecidos porque hay una esperanza viva que tú vienes a buscarlo. Manténenos fieles, Señor, a ti. Te lo pedimos, te suplicamos, en el nombre y para la gloria de tu nombre. Amén.
Hola. Bueno, vamos a cerrar este hermoso servicio. Gracias al Padre Celestial por poder congregarnos y vernos todos juntos. Es un gozo, una alegría estar con ustedes. Y bueno, el Señor venció la muerte, ¿no? Amén. Aleluya. Venció la muerte, venció la cruz, ¿eh? Sí, amén. Él venció. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó toda culpa y temor. Obediente fue la cruz, así es. Y por mí murió Jesús, y por mí murió Jesús. Oh, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. La muerte derrotó con poder resucitó. Juntos el pueblo de Dios. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. 2, 3, 4. La 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 la. Hey! La 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 la. Sumergido en su amor, en su gracia y su perdón, Libre. libre me levantaré. Decláralo con tu boca. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Cristo en mí y yo en él. Él venció, libertad me entregó.
resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Así es. Cristo resucitó. Para rescatarnos, Padre Santo. Bueno, muchas bendiciones, que tienen un hermoso resto de su día y que Dios te bendiga. Caminando sobre mano. Caminando.